Was there a sense that some of their abuses were just arbitrary, just without cause? Yes. Well, why do you think that was? Well, it's hard for me to... The Japanese had such a hatred for the Americans that they used every excuse they could to be cruel. Es ya conocida la brutalidad de la que los diferentes ejércitos hacen gala en los mayores conflictos bélicos. Pero hay pocos crímenes que generen tanto tabú como el canibalismo. Consumir la carne de otro humano es un hecho oscuro y depravado, que parece propio de tiempos barbáricos ya pasados. Sin embargo, el ejército de Japón fue acusado de cometer esas atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial. Los prisioneros del frente nipón no solo fueron torturados, esclavizados y abusados sexualmente, sino que en varios casos también fueron consumidos como un oscuro banquete ritual. Desde Indonesia a la India, decenas de prisioneros tienen su propio recuerdo sobre estos tenebrosos actos, llevados a cabo por tropas del Imperio del Sol Naciente. Hoy vamos a analizar algunos de los más repugnantes, así que prepárate, porque no es un episodio para los débiles de estómago. Es sabido que como miembro del Eje y aliado del Tercer Reich, Japón cometió algunos de los crímenes más extremos que se vieron en tierras asiáticas. Las tropas del archipiélago eran tan efectivas como desalmadas, y eso no era casualidad, sino una estrategia cuidadosamente pensada por los altos mandos y el propio emperador. Mediante una obediencia ciega y un código de honor que propiciaba el sacrificio y la despersonalización, lograron transformar a miles de militares en máquinas de matar, pero también en cosas aún peores. It's estimated that between 2 and 14 million civilians became victims of the Japanese army, as they committed horrific atrocities in cities such as Nanking. They treated prisoners of war terribly, and there were terrifying stories and allegations leveled against them in regards to how they held prisoners inside of camps. Está bien registrado que asesinaron y violaron a poblaciones enteras, que redujeron a la esclavitud tanto laboral como sexual. Peor aún, esas acciones estaban impulsadas por una visión racista del resto de las naciones. Japón se consideraba a sí mismo un pueblo superior que tenía la potestad de conquistar y destruir al resto de sus vecinos por el bien de Asia. Si bien los juicios de Tokio, el análogo de los procesos de Nuremberg, lograron encarcelar a varios responsables, esa justicia fue incompleta y muchos detalles quedaron sepultados por la historia. Aún así, el sol naciente no pudo ser tapado con una mano. Uno de los crímenes más salvajes cometidos por el ejército nipón en la Segunda Guerra Mundial salió a la luz gracias al investigador japonés Toshiyuki Tanaka, quien se encontraba relevando una serie de antiguos documentos resguardados en Australia. Allí, entre viejos papeles, se hallaban testimonios y registros que databan de los años 40 y hablaban de casos horrorosos sobre canibalismo y consumo de carne humana en situaciones de extrema hambruna. Las revelaciones realizadas por Tanaka se sumaron a la larga lista de atrocidades cometidas por el archipiélago durante la Segunda Guerra Mundial. Si bien los gobiernos subsecuentes han pedido tibias disculpas por lo acontecido, lo cierto es que sus acciones quedaron opacadas por el salvajismo del Tercer Reich. Ese contraste parece haber limpiado levemente la imagen del antiguo imperio, que supo poner de rodillas a todos sus vecinos del Pacífico. Toshiyuki Tanaka es un académico oriundo de Fukui, al oeste de Japón, que se encontraba trabajando en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Melbourne, en Australia, cuando descubrió los documentos que hablaban sobre personas devorando a otras personas. Por lo general, se trataba de memos escritos por los propios soldados nipones, así como también declaraciones juradas brindadas por fuerzas australianas e indias. Estos presenciaron y sufrieron esos horrores cuando cayeron prisioneros del Imperio de Japón, en diferentes islas a lo largo del sudeste asiático. They were held in tough conditions inside of a prison on the island, and they were subjected to terrible treatment. The men would be interrogated daily, and they were also beaten very badly, and they were tortured for information. Como te adelantamos, la mayor parte de los relatos hablan de periodos de hambruna causados por la incipiente derrota del Eje contra los aliados.
Entre 1944 y mediados de 1945, cuando culminó la Segunda Guerra Mundial, las rutas para enviar provisiones fueron cayendo una a una, aislando a miles de tropas niponas que se encontraban en puntos remotos del sudeste asiático y Oceanía. Como líder de la campaña en ese teatro de operaciones, Estados Unidos sabía que conquistando y cercenando las vías de comunicación entre las zonas dominadas por Japón, podría debilitar enormemente al imperio. Y así fue. Pronto los soldados nipones se vieron sumidos en la miseria, aislados en zonas remotas y sin posibilidad de comunicarse con sus superiores. Al tener la orden expresa de no abandonar sus puestos, esos uniformados recurrieron a su última opción: el consumo de los prisioneros para sobrevivir. Las personas eran elegidas al azar, ejecutadas y tratadas como ganado al que luego de sacrificar hay que cortar en trozos para facilitar su cocción. Pero lo más grave es que en varias instancias, estos abominables crímenes no estuvieron relacionados a los problemas de provisiones ni a un contexto hostil. Si bien esas condiciones no justifican actos de semejante maldad, es incluso peor imaginar que las tropas del emperador incurrieron en el consumo de humanos solo por placer y debido a órdenes macabras de sus superiores. En todos los centros de trabajo forzados distribuidos en el Pacífico se habla de historias similares, las cuales se asemejan más a una película de terror que a una narración de tiempos bélicos. Más allá de las medidas desesperadas que te mencionamos previamente, también se relatan casos en que las tropas recurrieron al canibalismo no por necesidad, sino como método para afianzar la relación del grupo. Una suerte de ritual para hermanar a los soldados, devorando la carne de sus enemigos. De acuerdo con Tanaka, se explica que muchos de los soldados caníbales estaban bien alimentados y con una salud destacable, ya que aún contaban con patatas, arroz y pescado. Lejos estaban de encontrarse en un momento de locura y hambre extrema, en la que se pudiera enmarcar sus ataques a los prisioneros. Las investigaciones también echan por tierra otra explicación frecuente, que es la de una ruptura en la moral y la cadena de mando, ocasionada por la inminente derrota de Japón frente a los aliados. Por lo general, los casos de canibalismo se presentaron en unidades en las que había varios oficiales y comandantes presentes, quienes dieron las órdenes necesarias para ejecutar y devorar a los prisioneros. Es por eso que surgió otra teoría posible, que esta sangrienta práctica se empleó, por un lado, para dar una sensación de victoria abrumadora a los traumatizados hombres de Japón, y por el otro, para probar el valor y la obediencia de esos efectivos. Si acataban las órdenes y comían a otro ser humano, se podía dar por sentado que ese sujeto era capaz de todo por su país. A esta altura del relato es necesario presentarte a una de las figuras más oscuras del imperio japonés, el general Yoshio Tachibana. Tachibana graduated from the Imperial Japanese Army Academy in 1913 and had a fairly unremarkable career until 1939. He was given command of the Japanese Army's 65th Infantry Regiment prior to its participation in the Battle of Zhaoyang-Yichang against Chinese forces in Manchuria. Luego de su experiencia manchuriana, este hombre se encargó de las operaciones militares de su país en las islas de Ogasawara para resistir el avance de las fuerzas norteamericanas. Esa región fue afectada por varias operaciones aéreas que, en muchos casos, culminaron en derribos de los aviones estadounidenses. Fue así como Tachibana y sus hombres lograron hacerse con varios prisioneros de guerra, que fueron tratados peor que animales. En los registros firmados por el propio general, se habla de torturas y medidas extremas para destruir los cuerpos de los hombres capturados. Entre todos los casos reportados, el más horrendo fue uno conocido como el incidente de Chichijima, por el cual el militar luego sería juzgado duramente y ejecutado por su falta de humanidad. Esa horripilante historia comienza a finales de 1944, cuando 9 pilotos americanos fueron derribados de sus Grumman TBF Avengers, luego de realizar un ataque coordinado en Chichijima. Allí se ubicaba una estación de radio a larga distancia que resultaba de gran importancia estratégica. Al huir, fueron alcanzados por fuego nipón, pero sobrevivieron en las aguas del Pacífico durante varias horas hasta alcanzar la costa de una de las tantas islas de la región. Desgraciadamente,
8 de ellos fueron capturados. El único que logró evadir al enemigo fue el futuro presidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, quien entonces tenía solo 20 años. Los pilotos norteamericanos capturados pensaron que serían ejecutados de inmediato o torturados para recabar información sobre las operaciones aliadas. Pero los nipones tenían un plan mucho más siniestro en mente: alimentarse de su carne. Para ello, los estadounidenses fueron visitados por doctores que examinaron su cuerpo en búsqueda de posibles enfermedades. Claro, los comensales solo buscaban materia prima de calidad. Lo sucedido con los 9 pilotos se mantuvo en secreto hasta el final de la contienda. Una vez que se pudieron recuperar sus restos y los documentos pertinentes, se descubrió que fueron golpeados, torturados y mutilados previo a fallecer. Luego, por orden expresa del general Yoshio Tachibana, fueron decapitados y consumidos por los soldados. La historia de uno de los testigos en particular resulta vomitiva. His liver and thigh were removed too. At night, the liver was pierced with bamboo sticks and cooked with soy sauce and vegetables, and served along with alcohol. It's believed that at least 4 other airmen who were executed were subjected to cannibalism, as their remains were consumed by senior staff at Tachibana's ranks. Ese depravado acto fue tomado en cuenta a la hora de juzgar a Tachibana y a sus hombres, quienes recibieron la condena de muerte por ahorcamiento, un costo demasiado bajo para semejante falta de humanidad. Sorpresivamente, no fueron los únicos que llevaron a cabo ese tipo de actividades perversas. Durante la investigación de Tanaka, se encontró el impactante testimonio de un soldado australiano que relató el momento en que encontró los restos devorados de antiguos compañeros. Describió un montículo horripilante en el cual destacaban algunas cabezas que habían sido despellejadas y de las cuales colgaban espinas dorsales sin ningún tipo de carne. La imagen era vomitiva, pero permitía comprender que los cuerpos habían sido desmembrados con un propósito. No era una masacre, sino más bien una oscura faena. Otro relato de parte de un oficial australiano brinda un dato repugnante sobre el origen de los cadáveres que eran devorados. Ese oficial recuerda que en una ocasión encontró los restos mutilados y consumidos de personas a las que había enterrado. Es decir, no solo se practicaba el canibalismo, sino que también eran parte de la dieta los cuerpos que habían pasado la noche bajo tierra. Un documento recoge los recuerdos de un hombre pakistaní que había sido capturado por fuerzas japonesas en Singapur para luego ser trasladado a Nueva Guinea. Allí fue ingresado a un campo de trabajos forzados en condiciones inhumanas, donde las labores excesivas y la falta de alimentos provocaban fallecimientos diarios. Según su testimonio, en esa región los militares nipones mataron y consumieron a un prisionero por día durante casi 100 jornadas. El pakistaní incluso afirmó que algunas víctimas eran desmembradas y consumidas aún estando vivas, por lo que la comida era sazonada con el fondo de los gritos de dolor de la materia prima. En este punto, es necesario mencionar que el pueblo indio y el pakistaní sufrieron de forma directa el embate del imperio japonés. Pakistán, la India y otros territorios de Asia sirvieron como una suerte de barrera estratégica que evitó que Japón y Alemania pudieran entrar en contacto, lo que hubiera significado una unión estratégica imponente. Ten en cuenta que la India era un territorio colonizado por Gran Bretaña, por lo que desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los habitantes fueron puestos al servicio de la lucha contra el eje. De hecho, los mayores índices de voluntariado se registraron allí, pero no sin dicotomías. Muchos políticos y dirigentes propusieron rebelarse contra la tiranía británica mediante una unión estratégica con Japón. Si bien eso ocurrió de forma marginal, no logró doblegar el esfuerzo sobrehumano de aquellos indios que repelieron el avance del eje. Indians were treated as barbarously by the Japanese as they treated European prisoners, and in some cases much worse. Bizarrely, at the same time as they abused Indians, the Japanese also sought to recruit them to their cause to fight against the British, into an organization later called the Indian National Army. A medida que la guerra fue avanzando y Gran Bretaña vio diezmadas sus filas, también comenzó a recurrir cada vez más a las reservas indias.
lo que dejó desguarnecido al país asiático. Fue en ese momento que facciones rebeldes buscaron liberarse del brutal colonialismo británico y se alinearon con Japón para atacar Birmania en 1944. Luego de numerosos y violentos combates que regaron de sangre el suelo de ese país, los nipones lograron ingresar e impartir sus violentos métodos con la población. Una vez que el Japón imperial logró plantar bandera en las Islas Andamán, en Birmania, Malasia y Singapur, siguieron luego por India y Pakistán. Miles de personas fueron desplazadas de sus hogares y las que terminaron en manos del ejército se convirtieron en esclavos que fueron abusados de todas las formas posibles. Desde golpizas a degradaciones sexuales de lo más perversas, todo era válido en el menú sádico del aliado del Tercer Reich. Se estima que en total unos 40.000 hombres indios fueron tomados como prisioneros. Una parte se unió al ejército colaboracionista japonés, impulsado por el afán de luchar contra la colonización británica. Aquellas personas que rechazaron esa propuesta fueron enviadas a instalaciones dispersas a lo largo del Pacífico. Para quienes se transformaron en prisioneros, comenzó un horror sin final en su larga travesía hasta los centros militares japoneses. En un reportaje publicado en periódicos de la época, un sobreviviente recordó que en su viaje, más de 2.000 hombres fueron apretados como sardinas en la parte inferior de un barco de transporte. Estaban hacinados, sin aire para respirar, sin comida ni agua. Cada 2 o 3 días les arrojaban una ración de alimento putrefacto por la que debían pelearse. Aquellos que no tenían la fortuna de probar bocado, sabían que pronto se desmayarían por la falta de alimentación. Muchos murieron durante esa odisea salvaje. The Indian prisoners were later transferred to a camp at Kuala Belait, a small town in Brunei, where they were incarcerated until June 1945, under the command of a Lieutenant Yamaguchi. En estas regiones se registraron casos de canibalismo, así como también de asesinatos al azar con el objetivo de diezmar a la población. Se cuenta que prisioneros de campos de trabajo eran separados de sus compañeros y llevados a cotos de caza. Allí eran blancos vivos para que los jóvenes soldados practicasen su puntería. Era un juego sádico que por lo general culminaba con una pila de cadáveres de ciudadanos indios. Aquellos que no morían desangrados en el suelo eran rematados con golpes de bayoneta, como animales salvajes. Presuntamente, esos cadáveres fueron luego incorporados a la dieta de los oficiales, como parte de un ritual de proyección de poder y autoridad sobre los pueblos conquistados. Sin embargo, el mayor indicio de estas atrocidades salió a la luz luego del conflicto. Se trató de un cable enviado el 2 de abril de 1946 por un corresponsal indio en Melbourne que recibió información directa desde la redacción del periódico Los Tiempos de la India. El mensaje corto hablaba sobre la condena del general Isata Tomiyasu, quien fue encontrado culpable de la muerte de 14 ciudadanos inocentes, así como también de cometer actos de tortura y canibalismo en Wewak, Nueva Guinea. Su sentencia fue la muerte por ahorcamiento, un precio menor ante los salvajes actos de los que fue responsable. Además del registro periodístico, también existen palabras de sobrevivientes a ese infierno. Vamos a conocer el testimonio del soldado indio Havildar Changdi Ram, testigo de una visión pesadillesca. Without any warning, the Japanese began a program of cannibalization of their Indian prisoners. Ram first witnessed an incident of cannibalism on the 12th of November 1944, when a Kempeitai officer beheaded a recently captured Allied pilot. I saw this from behind a tree, recalled Ram, who then witnessed an appalling act of butchery take place as the Japanese soldiers present began to render the young pilot's body into food. Ram todavía recuerda el olor de la carne humana cociéndose frente a la mirada hambrienta de un grupo de militares. El conflicto había escalado a límites inimaginables. India fue un caldero de rivalidades y posturas contrapuestas. Mientras decenas de miles de soldados de ese país lucharon contra el eje con honor, otros abogaban por su independencia de la orden tiránica de Gran Bretaña, aun si eso implicaba colaborar con Japón. Desgraciadamente, suele olvidarse el rol que jugaron estas naciones durante la Segunda Guerra Mundial y el sacrificio que realizaron para contener al imperio nipón dentro de los límites de Asia.
Se sabe que bajo órdenes de oficiales de alto rango, personal médico del ejército imperial tomó parte en la inspección y ejecución de cientos de prisioneros, con el fin de que su carne fuera consumida. De acuerdo con documentos internos, se presume que había preferencia por ciertas partes de la anatomía humana, como el hígado, el cual era considerado una delicia. En muchos casos, el consumo de personas se mezclaba con viejas supersticiones que hablaban de un incremento en la fuerza y la salud de quien devora a otro humano. Claro, eran teorías absurdas basadas en viejos mitos, tal vez aprovechados para justificar los horrores cometidos por la fuerza nipona. Expertos que han estudiado los crímenes japoneses en el Pacífico Profundo teorizan que el consumo de prisioneros podría entenderse como una tenebrosa proyección de poder, de superioridad y autoridad. Si a esto le sumamos que la organización militar de Japón era fuertemente vertical y demandaba una obediencia ciega y un sacrificio absoluto de parte de los hombres, es comprensible que hayan sido permeables a cometer esas aberraciones. Pocos ejércitos tienen la oscura y nefasta reputación de haber cometido canibalismo con sus enemigos. No existe humillación y acto de desprecio mayor que el de asesinar y cortar la carne para transformar a la persona odiada en una comida suculenta para compartir cual festín de celebración. Los relatos de lo acontecido en el Pacífico aún horrorizan a los historiadores y los investigadores que buscan echar luz sobre los múltiples misterios que continúan en pie. Documentos como los encontrados por Tanaka son fundamentales para unir las piezas de ese rompecabezas nauseabundo que es la Segunda Guerra Mundial. A casi 80 años de su finalización, sus acontecimientos aún erizan la piel e hielan la sangre. Así llegamos al final de este capítulo cargado de relatos horrendos sobre algunos de los crímenes más salvajes. Si quieres conocer más sobre estos oscuros episodios, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.